Pero bueno, esto vamos a analizarlo con la doctora Angélica Porras, ex vocal del Consejo de la Judicatura. Vamos a analizar la crisis en la Corte Nacional de Justicia. Doctora Angélica Porras, buenos días. Le voy a pedir solo que baje un poquito la cámara si es que puede hacerlo. Ahí estamos. Creo que ahí estamos. ¿Cómo le va? Buenos días. ¿Cómo ve usted este problema que se ha generado en la Corte? Bueno, primero un saludo muy cordial a ustedes, un abrazo y a su audiencia también. Bueno, es la crónica de una muerte anunciada. Todos sabíamos que iba a haber pelea, todos sabíamos que iba a haber bronca mayor cuando se trate de del reemplazo de la presidencia de la Corte Nacional de Justicia. Entonces, bueno, se ha producido la pelea, hay bandos en la Corte Nacional. Y pues en el medio está este pronunciamiento del Procurador General del Estado y la ambición o el deseo del señor Saquicela de mantenerse en el puesto a toda costa, ¿no? Entonces, por un lado, vemos que el señor Saquicela ha logrado este pronunciamiento favorable de la Procuraduría General del Estado, pero también vemos que hay del otro lado del Consejo de la Judicatura una posición respecto a que ese pronunciamiento del Procurador General del Estado no se puede tomar como vinculante, y hay razones para decir eso, ¿no? Entonces, lo que queda en claro, diríamos, de este primer round que se da aquí, es que ese puesto del presidente de la Corte Nacional de Justicia es un puesto muy ambicionado, que Saquicela quiere quedarse y que cuenta con el apoyo del Procurador General del Estado, que corresponde a un procurador designado por el Consejo de Participación cuando ese Consejo de Participación estaba manejado por Guillermo Lasso. Entonces ahí se puede ver claramente quiénes le están apoyando a Saquicela. Claro, pero ese pronunciamiento que hace el Procurador General del Estado no es vinculante. Si quiere, el Consejo lo puede aceptar, ¿o no? Este es un tema muy importante porque, a ver, la ley de la Procuraduría General del Estado dice en primer lugar que el procurador puede absolver consultas sobre la inteligencia, la aplicabilidad, la interpretación de la ley. Incluso habla de normas constitucionales, pero esa norma ya fue aclarada por la propia Corte Constitucional diciendo que nunca jamás el procurador puede pronunciarse sobre la interpretación de normas constitucionales, es decir, le está prohibido al Procurador General del Estado pronunciarse sobre normas constitucionales. La norma que establece cómo se ha de elegir el presidente de la Corte Nacional y cada qué tiempo es una norma constitucional. ¿Eso qué quiere decir? Que el Procurador General del Estado no podía pronunciarse sobre una norma constitucional porque eso lo vedó ya la Corte Constitucional. Está prohibido. Hay varias sentencias de la Corte Constitucional en este sentido. Entonces hay una primera objeción al pronunciamiento del Procurador General del Estado. Una segunda objeción al pronunciamiento del Procurador General del Estado, que es el tema de la autonomía del Poder Judicial. El Poder Judicial o la función judicial tiene un principio fundamental que es la autonomía para la designación de sus jueces y para la designación de sus funcionarios. Esta autonomía se ejerce a través del Consejo de la Judicatura cuando se trata del nombramiento de jueces y cuando es el presidente de la Corte Nacional del Pleno Nacional. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que la Constitución establece que es un principio fundamental la autonomía. Si es que el presidente de la Corte Nacional hace una consulta no el Pleno de la Corte Nacional, sino solo él, entonces lo que está haciendo es él permitiendo la intromisión de otra función del Estado en el Poder Judicial. Porque el Poder Judicial para nombrar a sus jueces y a sus autoridades tiene autonomía. Es decir, deben resolverlo ellos, el Pleno de la Corte Nacional. Esa es otra cuestión de fondo. Es decir, hay dos problemas de fondo en este pronunciamiento.
El uno, que hay un pronunciamiento sobre cuestiones constitucionales, que está prohibido por la propia Corte Constitucional. Y el segundo es que ese pronunciamiento del procurador sí es una intromisión en la función judicial, que tiene autonomía. Pero hay un tercer elemento que es de forma, que es el que ha dicho el señor Álvaro Román, el presidente del Consejo de la Judicatura. Esta cuestión de forma es que quien puede ir la interpretación es el representante del Consejo de la Judicatura. ¿Por qué? Porque él es el único que puede decir, ¿sabe qué? Se me van a ir 3 o 4 jueces, tengo que prorrogarlos, no tengo que, porque el dictamen de la Procuraduría General del Estado es vinculante para quien consulta. Entonces, si quien consulta es a Quisela, es él el que está vinculado. No está consultando el Pleno de la Corte Nacional, no está entonces, todos estos elementos hacen que ese pronunciamiento del Procurador General del Estado no sea vinculante. Y lo que es más, están acostumbrados a que el procurador, a través de estas interpretaciones, prorrogue a muchos de los funcionarios en su cargo. Eso es inconstitucional y es ilegal. Y ojalá ya llegue el tiempo de que se termine ese actuar. Ahora, doctora, ¿por qué llegamos a esta crisis? Ya casi que entramos a una cefalía de la Corte Nacional de Justicia. ¿A qué se debe esto? Bueno, yo diría que en primer lugar, sí, estamos en una cefalía. No es tan grave como parece, porque el presidente de la Corte Nacional de Justicia no tiene demasiado poder. El poder que tiene el presidente de la Corte Nacional es mandar la terna para presidir el Consejo de la Judicatura y también hacer los tradiciones de personas que tienen fuero de corte. Entonces, ya ni siquiera integra una sala. El señor Saquicela era penal, pero tuvo que dejar esa sala para encargarse del tema de la presidencia de la Corte Nacional. Pero sí es político, porque ese cargo sirve precisamente para hacer el señor Saquicela durante este tiempo. Promocionar su candidatura a la presidencia de la República desde hace rato, ¿no? Eso es lo que ha estado haciendo. Para eso sirve la presidencia de la Corte Nacional. No se ha ocupado de todos los problemas reales que tiene la Corte Nacional. Porque, por ejemplo, uno de los problemas más bajos de la Corte Nacional es la existencia de los conjueces temporales, puestos a dedo ahí, que siguen funcionando, que siguen decidiendo sobre casos importantes. No ha dicho una palabra, están bien cómodos con los jueces temporales. Entonces, digamos que se va a quedar en acefalía, pero no es gran pérdida que se quede en acefalía, porque el señor Saquicela no ha hecho lo que debía y tiene ya de por sí la presidencia de la Corte Nacional, poder judicial, jurisdiccional, prácticamente ninguno, pero no es gran pérdida para el Poder Judicial. Ahora bien, la cuestión ahí, muy es qué va a hacer el Consejo de la Judicatura con los jueces que cesaron, que tenían que cesar, que son el señor Macías, Guillén, Rivera y Racines. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? También hay un pronunciamiento del procurador de que deben prorrogarse. Obviamente, eso tenía que preguntarlo el Consejo de la Judicatura. No es que tiene de oficio la propiedad de esa potestad de decir quién se queda y quién no. Y no lo hizo el Consejo de la Judicatura. Entonces, no es en lo más mínimo ese pronunciamiento de la Procuraduría. Ha dicho el señor, lo que leí en la prensa, que va a nombrar jueces con jueces temporales. Yo creo que eso es un error. Nuevamente vamos a caer designación a dedo de los con jueces temporales. Yo aquí quiero hacer una aclaración. Cuando se concursa para juez nacional, se concursa para jueces y con jueces. Ambas categorías son mediante un concurso de oposición y mérito. O sea, están designados por concurso como manda la ley. Pero la última vez que se hizo, pues no se completaron todos los puestos y a dedo nombraron a los llamados con jueces temporales, que es una categoría que no está en la ley, que no está en la Constitución. Porque en la ley y en la Constitución hablan de jueces y nunca de con jueces temporales. Entonces, se en esta categoría y llamaron a dedo a los presidentes de las cortes provinciales, quienes no hicieron ningún concurso para estar allí. Entonces,
Sería volver a caer el mismo problema para ahora, en cambio, decir que sustituyen a los jueces, a estos 4 jueces que fueron, ya culminaron su periodo con jueces temporales, porque volveríamos a caer en el mismo problema. ¿Qué responsabilidad tiene Iván Saquicela de esta crisis? Bastante. Yo diría que es uno de los responsables principales de esta crisis. No se ocupó de lo que tenía que ocuparse. Nosotros tenemos un problema muy serio en la actuación de los conjueces, porque son conjueces que no le deben nada a nadie, sino a su ahí. Es decir, no hicieron concurso, no le deben el control a nadie, sino al que les nombró a ver. Y doctora, perdón que le interrumpa. Álvaro Román viene de la corte, ¿no? ¿Fue seleccionado por el mismo Saquicela? No, recuerde que Álvaro Román formaba parte de la Fiscalía. Lista, ¿cómo se llama? La terna de la Corte Nacional. Me parece que venía de la Fiscalía. Sí. Lo que pasa es que fue designado como suplente señora que salió, que no recuerdo el nombre en ese momento, y ya me voy a María algo. No de Wilman Terán, del anterior, de la señora Maldonado. Entonces era suplente de Maldonado. Y así quedó designado por el Consejo Transitorio. Se va Maldonado, Álvaro Román, hace el señor Saquicela insistir, y ahí con el acto constitucional del cual todos se han olvidado, llega Wilman Terán, porque a quien le correspondía desde un principio estar ahí era el señor Román, porque así lo designó el Consejo de Transitorio. Y lo que sucede es que esa que se manda una vez, 2 veces, 3 veces, eso no viene de la terna de la Corte Nacional. Entonces, como la Constitución dice que tienen que venir de la terna de la Corte Nacional, entonces van mis candidatos. Y la Corte Nacional le ayuda a Saquicela y dice, sí, tiene que venir el presidente del Consejo de la Judicatura de la terna de la Corte Nacional. Por eso, Álvaro Román llega 2 días, 2, 3 días, no me acuerdo cuántos, sale, llega Wilman Terán, puesto por Saquicela. Pero después, todos sabemos ya lo que pasó con Wilman Terán, entre otras cosas, que querían votarse el concurso de jueces, y efectivamente se votaron el concurso de jueces, y sube nuevamente Wilman Terán. Sube nuevamente el señor Álvaro Román. Entonces, esas son las circunstancias. Obviamente que el presidente de la Corte Nacional, al menos Saquicela, iba a mandar nuevamente una terna, eso sin duda. No sé qué hará el nuevo, ¿no? ¿A quién designarán? Si quedaría, no sabemos exactamente qué es lo que va a pasar. Doctora, buenos días. ¿Significa que entonces se cumplió el cometido? Básicamente era ese, ¿no? Cuando separaron, pues, o se involucró, bueno, eso la ley lo determinará, al señor Wilman Terán. Ese básicamente era mandar abajo el concurso y ahora tener que, digamos que en el supuesto no consentido, nombrar a conjueces que serían puestos a dedo. ¿Quién daría los nombres para esos conjueces? ¿De dónde sacarían esa base de datos, esos nombres? ¿Quién tiene esa potestad de decidir? Esa es una muy buena pregunta. Yo creo que el cometido se cumplió a medias, porque me parece que el ya ahora, lo podemos ver, era prorrogar a Saquicela en la presidencia de la Corte Nacional y prorrogar a estos jueces en sus funciones. Porque recordemos que 3 de los 4 jueces son de la Sala de lo Penal, la sala más poderosa de la Corte Nacional. Ahí está el verdadero poder de la Corte Nacional, porque ellos procesan a las personas con fuero, procesan a ministros generales o generales, etc. 3 de estos jueces están saliendo ya y tienen que ser sustituidos. Ese era el plan completo. El plan completo era que se reelija Saquicela, y el plan completo era que estos jueces también se mantengan. Estos jueces operan Cela, ¿no? Ali Córdoba, que es otro de los jueces de la Sala de lo Penal que se queda en lo penal.
¿Quién va a dar estos nombres? Estos nombres no debería darlos nadie, porque estos nombres solo pueden ser llenados a concurso, méritos de oposición. Entonces, el oposición se paró, ya no se hizo, y ahora tenemos un gran problema porque seguro recurrirán a que la propia Corte Nacional, según le escuché al señor Román, iba a pedir que le den nombres en el Consejo, el propio Pleno de la Corte Nacional. Entonces, para mí eso es caer en lo mismo. Deberían iniciar el concurso como debe ser y hacer que esos procesos pero mientras se diera ese proceso de nombrar concursos, ¿qué pasa con la Corte? Y digo qué pasa porque ahora sí viene la preocupación de que muchos procesos judiciales quedan en el aire, entonces ahora sí empiezan a presionar diciendo que, por ejemplo, el caso Metástasis se va a interrumpir, ¿no? Y básicamente yo creería que de una u otra forma tratan de presionar, ¿no? Con este caso que de una u otra forma, repito, conmocionó al país. Claro que sí. Sí, seguramente van a presionar más, ¿no? Porque la intención clarísima era que se quede Saquicela y se queden las personas que han venido actuando con él, que son los 3 jueces que he mencionado en la sala de lo penal. Y entonces ahí, ¿qué va a pasar con los procesos? Esa es una responsabilidad del propio Consejo de la Judicatura, que ante el concurso anterior, yo no estaba de acuerdo con si fue ese concurso anteriormente. Pero el Consejo de la Judicatura inmediatamente tenía que haber iniciado el nuevo proceso. Pero a ver, sin necesidad de violar la ley. Por ejemplo, hay un listado de jueces que participaron para la propia Corte Nacional, que si bien es cierto, no obtuvieron las mejores notas, se podría incluir en ellos. Pero no a dedo, porque tenemos un problema, el dedo, porque nuevamente es a quien le dé la gana al Consejo de la Judicatura o al Pleno de la Corte Nacional y estamos frente a quienes no son responsables de sus actos, porque cuando no son designados, sino puestos a dedo, obviamente responden solo a quien les puso allí. Entonces yo creo que hay una responsabilidad del Consejo de la Judicatura, van a caer en el error de siempre, que es vamos a nombrar jueces temporales. Y por último, si quieren nombrar jueces temporales, que sean tales, no como los anteriores, en 2019, como con jueces temporales y hasta ahora ejerciendo como jueces de la Corte Nacional, sepa cuándo se va a terminar su periodo. O sea, están más seguros que los que ganaron concurso. Eso es locura. Es más, eso es inconstitucional, deberían salir todos ellos de la Corte Nacional. Sí es cierto que los procesos se detienen, pero mire, los procesos, cuando es un proceso de una persona de a pie, tardan 3, 5, hasta 7 años. Y en la casación, que es donde actúa la Corte Nacional, tarda 1 o 2 años. Es decir, no estamos hablando de una desmejora considerable del servicio de la Corte Nacional. Siempre ha sido pésimo con las personas que no constituyen parte de esos grandes casos mediáticos donde están todas las cámaras y hay que hacerlo rápido, sino que son los ciudadanos de a pie que van con su recurso de casación, que se demoran 1 o 2 años cuando les aceptan. Entonces para ellos no significa mucho. Lo que sí significará seguramente es para aquellos casos en los que los medios de comunicación están súper atentos, los casos con tintes políticos, donde todo se hace al apuro, mal hecho, con tal de dar, complacer a quienes están ordenando detrás de los jueces. Pero no vamos aquí a hacernos los tontos y pensar que la Corte Nacional es el dechado de las virtudes de los abogados de este país. No es cierto. Una de las razones por las que estamos como estamos es precisamente porque hay jueces temporales. La Corte Nacional no ha cumplido su papel, que es arreglar mediante jurisprudencia los problemas jurídicos que tiene todo el sistema jurídico. Y eso no lo ha hecho, y eso le corresponde al presidente de la Corte Nacional, sí. Y todo eso está sin ningún avance. Entonces, aparte de eso, hay que
mencionar claramente la influencia política, el uso de la Corte Nacional como trampolín para ser candidato a la presidencia de la República, concretamente el señor Saquicela, y además hay que mencionar ¿Aspiraciones del señor Saquicela, doctora? ¿Usted cree que tiene esas aspiraciones? Sí, esas eran las aspiraciones. Por ahí alguna vez filtró un audio donde él decía claramente que esa era su intención. Entonces, para eso ha servido la Corte Nacional de Justicia. Entonces, no es, digamos, la crisis es tan grande, los responsables están claramente identificados, y me parece a mí que ahora venirse a rasgar la vestidura, sí, porque la gente se va a quedar sin justicia del más alto nivel. Nunca ha sido justicia del más alto nivel. Y esta Corte Nacional ha estado manchada por corrupción. Los ejemplos sobran. Hay jueces, ex jueces de la Nacional, la Corte Nacional, han sido además vinculados, que no están en la cárcel, pero que han sido vinculados, nombrados en estas redes de corrupción. Doctora, en el caso de que se llegue a dar el tema de los conjueces, ¿qué tiempo tendrían ellos en el cargo? ¿Hasta cuándo se mantendrían? Mire, ese es justamente el problema, porque los conjueces temporales, que es la solución que ha encontrado, una mala solución que ha encontrado el Consejo de la Judicatura en el 2019 y que le oía al señor Román que dijo que le iba a aplicar ahora, no tienen tiempo. Es decir, están más seguros que los propios jueces que ganaron por concurso. Esa es una mala decisión, no es correcto que se los nombre porque no existe ni en la Constitución ni en la ley. Doctora, me quiero saltar un poco al tema de la Fiscalía en el caso Metástasis. ¿Cómo se han manejado ciertos chats? ¿Cómo se los ha difundido? Se trata de que hay chats que cuando son los enemigos de la fiscal, se los difunde inmediatamente, pero hemos visto chat donde se habla del abogado de Fernando Villavicencio que habría pedido, o se lo menciona, $200,000. También vi un chat donde justamente se habla de Toainga, Wilson Toainga, me imagino que ha de ser. Así sale el chat, ¿no? Yo lo he leído, lo tengo. Y donde también se habla de que Norero podría haber tenido comprado a esa persona. Esto no ha salido, esto no ha tenido espacio en los medios tradicionales. ¿Por qué, doctora? En otros no. Bueno, yo creo que hay un montón de cabos sueltos en el caso Metástasis, ¿no? Entonces, el primer cabo suelto es por qué Wilman Terán está en la cárcel y el señor Ramírez, que es el señor Lesnay, no. Entonces, esa sería una primera mención que yo haría. Pero además, hay una serie de preocupaciones de a quién fue dirigido el caso Metástasis. Entonces, ahí se nombra a Ordóñez, y todo el mundo salió a decir de los medios tradicionales, no, vamos a pedirle a él una aclaración, a ver si eso no es. Se nombra a otras personas propios de la fiscalía, incluso parece que hay una referencia a la señora fiscal general, y todo eso se ha escondido. Todo eso no existe. Entonces, ¿cuál es mi lectura sobre el caso Metástasis? Para mí el caso Metástasis fue un caso que fue estudiado y armado por las agencias de inteligencia, las agencias de Estados Unidos. Y que, claro, lo sacaron justamente para impedir el juicio político a la fiscal, con el fin de darle una oportunidad a la fiscal de que se posicione como fiscal que persiga el narcotráfico, porque hasta ese momento la fiscal no había tenido ninguna actuación en ningún caso de narcotráfico. Pero la sorpresa que presenta Metástasis es que no es un caso contra el narcotráfico, porque no hay ningún narcotraficante que haya sido procesado, salvo las referencias al señor que está fallecido ya. No hay ningún cargamento de droga en Metástasis que haya sido incautado, tomado, lo que sea, tampoco dinero, de lavado de dinero que haya sido tomado. Entonces,
si bien hay ciertas referencias al tema de narcotráfico, en realidad se ve observar que estaba dirigido a la cuestión de las relaciones del narcotráfico con el Poder Judicial. Entonces era un golpe para el Poder Judicial y concretamente para Wilman Terán. Ese es. Ahora, en ese montón de chats, obviamente no todo puede ser cubierto, porque además mi hipótesis es que esta investigación la hacen los Estados Unidos y la mandan acá a Ecuador para que se presente. Entonces, no es posible cubrir esos 14,000 páginas de chats. No es posible. Y obviamente se les filtran cuestiones que no querían que se filtren. Pues aparece Ordóñez, aparece referencias al señor Toainga, aparece referencias al abogado, que lo dijo la fiscal en la audiencia, al abogado del señor Villavicencio, aparece el propio señor Villavicencio, donde están culpándole de que recibía dinero de estos grupos. Y así por el estilo. El del señor Toainga no lo conozco, pero seguramente también está. ¿Qué pasa? Es imposible controlar todo. Pero lo que sí queda claro es que no es un caso de narcotráfico. No, imagínese usted, no es un caso de narcotráfico que esas 20 toneladas de, ahí sí, droga, de esa hacienda de Los Ríos, hasta ahora no se sabe muy bien quién es el dueño. Claro. Entonces, fíjese usted el montaje. Cuando la intención era solamente desviar la atención, volverle a posicionar a la fiscal como que sí está trabajando en contra del narcotráfico, porque ese es el mayor cuestionamiento a la fiscal. O sea, la señora fiscal ha sido muy eficiente en perseguir a los enemigos políticos. A los señores del correísmo los ha perseguido a todos y los ha metido a la cárcel. Pero ha sido muy ineficiente en la persecución del narcotráfico, el lavado de dinero y estos grandes problemas que aquejan a nuestro país. Porque nadie cree que la gran organización criminal sea Wilman Terán. O sea, ¿cómo? La gran organización criminal no es el señor Terán. La gran organización criminal, todos lo sabemos, incluso ya han sido declaradas como grupos terroristas. Con lo cual, obviamente, ese es otro tema, esa es otra discusión, pero ahí están. No van a decir que el señor Wilman Terán es la cabecilla, o la señora, o peor, la señora Aguirre, que es una fiscal de larga e impoluta trayectoria, son cabecillas de alguna banda de estas, ¿no? Doctora, ya en la recta final de esta entrevista, vi un video que la ingeniera Priscila Schettini ha tenido que abandonar el país, producto de que su vida corre riesgo. Justamente el día de ayer pude ver este video. ¿Qué es lo que ha pasado? Bueno, como toda la ciudadanía conoce, afortunadamente pudo salir libre de múltiples atentados que se hicieron en contra de su vida, ¿no? Pero también podemos decir, desafortunadamente, el sistema de protección de víctimas y testigos no la ha protegido. Esto se debe tanto a causas estructurales y al hecho de que es Priscila quien ha cuestionado severamente a la fiscal general del Estado, y la fiscal general del Estado es la jefe, no directa por supuesto, pero es la representante del sistema de protección de víctimas y testigos también, al ser ella la fiscal general del Estado. Entonces recordemos que el último atentado que sufrió Priscila el 3 de enero, se entraron a su casa, intentaron ingresarse casi a las habitaciones, hombres armados, ella estaba sola con los niños y el sistema de protección de víctimas y testigos llegó 1 hora, 15 minutos tarde. Y más bien quien le apoyó, porque ella puso un tuit desesperada después de llamar a todo mundo al ECU 911, de llamar al botón de pánico, etcétera, fue la ministra de Gobierno, que vio su tuit y mandó policía. Entonces, todo este tiempo que Priscila todavía estaba en Ecuador, tuvo el apoyo de la policía, más bien, que fue ordenada por la ministra de Gobierno, y el 25 de enero, después de que nosotros solicitamos que se haga un nuevo estudio de riesgo, se determinó que ella estaba en un riesgo del 70%. Y lamentablemente hasta ese entonces hay 13 denuncias que hemos presentado nosotros ante la Fiscalía, solo una camina. Todas las demás no han caminado nada, ni siquiera la versión.
Y no estamos hablando solo de Priscila, estamos hablando de sus hijos. Entonces, cada vez que ella sale a decir algo a las redes sociales, sale a decir algo en un video por defender la inocencia de Freddy Carrión o en cualquier otra cosa como el plagio de la fiscal general, etcétera, inmediatamente vuelven los ataques. Y los últimos tiempos que ella estuvo en Ecuador, en realidad hubo que organizarse para acompañarle, para poder estar ahí, porque además el sistema de víctimas de testigos lo único que dice es deje las redes sociales, ya no hable, ya no critique, y le echa la culpa, porque si usted mismo se expone, o sea, lo que le están diciendo en definitiva es cállese, y claro, eso lo sabemos, y es que todos sabemos que el rato que ella habla empiezan las agresiones. Entonces esa ha sido la razón, ya era insoportable, ya no podía mantenerse hasta antes del 25 de enero, que ella solo tenía una protección regular. Muchas veces iba el policía, se tomaba la foto fuera de la casa y decía, bueno, ya llegué, cumplí, punto. Entonces era ya insostenible. Por esa razón tuvo que abandonar el país. Una pena. Doctora, queremos agradecerle por su tiempo para conversar con Ecuador en directo. A ustedes, Jaime, Carla, muchísimas gracias por la invitación. Un abrazo. La doctora Angélica Porras, ex vocal del Consejo de la Judicatura,